Florencia Trías está siendo buscada en estos momentos por la justicia porque se encuentra prófuga. Está acusada de haber matado a su pareja, con quien convivía, en algunos momentos también vivían separados. Este hombre era supuestamente golpeado por su mujer, golpeado psíquica seguramente y físicamente también. Un hombre que nunca se animó a hacer una denuncia, que encontró muchas veces a su hija también golpeada, con moretones. Inclusive también él iba golpeado a trabajar, pero nunca daba cuenta de lo que pasaba en el ámbito de su familia. Muchas veces hablamos sobre violencia de género remitiéndonos a las mujeres asesinadas o las mujeres golpeadas en manos de hombres. En este caso estamos hablando de la inversa, un hombre golpeado por su mujer. Graciela María Tilly es psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, inclusive también ella lidera una organización para ayudar a víctimas de violencia. Buenas tardes, hola, Graciela. Gracias por haber venido porque queremos profundizar en este tema. Por lo general, como decía, hablamos de las mujeres golpeadas por los hombres. En el caso de los hombres, ¿cómo se dan primero los golpes psíquicos? Porque para que un hombre sea golpeado, un hombre, además, que ya de por sí tiene más fuerza que una mujer, más fuerza física, tiene que tener la autoestima por el subsuelo, ¿no? Para permitir eso. Sí, sin duda que en un contexto, ¿no?, de una relación de pareja, en la mayoría de los casos hablamos de violencia por parte del varón hacia la mujer, pero también existen casos donde justamente el varón es la víctima, sí, ¿no? Y en general también en estas situaciones la violencia es de tipo psicológica, por una cuestión objetiva de fuerza, como vos decías, sí, ¿no? Si bien también existen casos de violencia física. Claro, porque un hombre a una mujer, digamos, con la diferencia de tamaño y de Exacto. fuerza, ya con un empujón se la saca encima. Exactamente. Escuchemos para tener más noción de lo que pasó a los familiares de la víctima. Tenía casi un 50% de su cuerpo quemado. Tórax, abdomen, cara, cuello, oreja, la parte de los ojos, toda esa parte, las manos, todo lo que es los brazos, todo. La enfermera que a él lo cura el día domingo nos dijo que él tenía hollín en la nariz, hollín en la boca y en el pelo. Y las pestañas y las cejas de él estaban quemadas, reducidas. El agua caliente no hace ese tipo de quemadura. ¿Creen que lo quemó con otra cosa, con tiró algún tipo de inflamación? No estamos seguros si fue alcohol, algo inflamable. Ella, ya cuando estaba acá viviendo con nosotros, él un par de veces bajó como ocultando la cara y mi hija, la que está ahí, que tiene el bebé, lo vio que él tenía un ojo morado y no le quiso decir qué te pasó, no, nada, no quería contar él. Una vez yo lo fui a buscar también a la casa de mi hija porque ella me llamó que él estaba golpeado. Lo principal la nena, no se da cuenta la gente, no sé, los oficiales, la policía, lo que anda buscando, que la nena es un peligro al lado de la madre, no se dan cuenta eso. Ella es una persona que, digamos, ustedes tienen miedo por la integridad física de Morena. Más vale, si no le importó quemar a mi hijo al lado de la nena, menos le va a importar ahora. Yo agarré bien con él, éramos, no sé, hermanos, nos llevaba muy bien. Y con ella también, o sea, yo era uno de los que más me llevaba con ella. Me había elegido como padrino de la nena y ella no era ya hace mucho con mi familia, ¿entendés? Era más... Y bueno, el último tiempo cuando ella se fue ya cambió todo con mi papá, con todo, y bueno, hasta ahí yo un poco lo único que la bancaba era para ir a ver a mi sobrina nomás. Bueno, un tiempo vivieron acá ellos y... Después cuando ella ya empezamos a darnos cuenta de lo que hacía, que lo golpeaba, empezaba a ser violento con él, ella se fue y ya estaba embarazada cuando se fue. Y bueno, él tuvo que irse porque no la podía abandonar, estaba embarazada. Entonces quedaba mal él, ¿entendés? Y nada, y él después, bueno, se fueron a alquilar ahí en Pilar. Y bueno, vivieron un tiempito ahí, él se peleaba, venía para acá, volvía. Sí, yo cuando estaba en mi pieza escuchaba siempre que se peleaban, ella golpeaba las cosas, rompía los muebles. Ella se iba, le dejaba cartas en la cama diciéndole que si la va a buscar algo que la avise antes para que, no sé, para que ella se pueda juntar sus cosas supuestamente, andar a saber dónde estaba. Y bueno, hasta que una vez también, en una de las últimas peleas, él bajó con la frente cortada acá a mi casa. Y yo había escuchado que se habían peleado y ellos habían dicho no, que él se cayó arriba de un cenicero de cerámica, no me acuerdo qué era, porcelana. Se cortó la frente. Yo le decía que traten de fijarse, que él busque una forma de poder no estar más con ella y estar bien, o sea, por la nena. Con agua hirviendo no fue. Por toda la lastimadura que le quedó, por la ceja, por todo, no fue agua hirviendo. Fue otra cosa, algo inflamable fue. Y contanos la situación de tu sobrina. ¿Cómo se llama? ¿Está con Florencia? ¿Tu papá la están buscando? Mi sobrina se llama Morena. Ahora el 21 cumple 8 meses, no 6.
Sí, se la llevó cuando se enteró que falleció él. Estoy en todos lados, me fijé en los muros de Facebook de amigos de ella, todos fijándome, y todavía no encontré nada. No se sabe todavía dónde está. Bueno, no se sabe dónde está, no se sabe dónde está la bebita. Acá hay un tema también de tenencia que está pidiendo la familia del joven, ¿no? Para poder quedarse con la chiquita y poder cuidarla, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a un hombre a ser golpeado por una mujer? Bueno, la violencia en el marco de una pareja, como decía antes, es una situación muy compleja. Hay una serie de características que hacen, ¿no?, que una persona ejerza violencia en el ámbito familiar hacia otra. Son características particulares que tienen tanto las víctimas como los victimarios. Claro, en el caso, ¿no?, de un varón, cuando hablamos, digamos, de las características, ¿son las mismas que las de una mujer golpeada? En general sí. Estamos hablando de una baja autoestima, estamos hablando de una historia en su familia de origen donde la violencia ha sido siempre, ¿no?, una modalidad de vínculo entre sus miembros. ¿Siempre cuando hay un golpeador o un golpeado aparece ese factor en su familia de origen? En la mayoría de los casos sí. ¿Como víctima o como victimario? O como victimario. Sí. Es decir, los niños y las niñas, ¿no?, que viven sometidos a este tipo de situaciones van creciendo, ¿no?, identificándose o con el agresor o con la víctima. Entonces, hay una marcada tendencia a de que después en la vida adulta vuelvan a repetir este tipo de situaciones con sus parejas. Porque les parece que es normal. Claro, porque es una forma normal de interacción, de comunicación, ¿no? Claro. Sí, es que no media alguna intervención, por supuesto, adecuada que pueda cortar ese circuito de violencia. Claro. Por eso nosotros hablamos de la transmisión intergeneracional de la violencia. Si no hay nada que la corte, esto va a seguir en las generaciones futuras. Claro, y fuera de cámara usted me decía que cada vez son más jóvenes, ¿no? Tanto las víctimas como los victimarios. Sí. En este caso, un hombre de 24 años, pero que es muy joven, y una chica que está prófuga que tiene 19 años. O sea, recién debe haber salido del colegio. Sí, con una beba de 7 meses, ¿no? Porque, a ver, estas situaciones generan consecuencias en todos los que intervienen, ¿no? Tanto sea la mujer, sea el varón y también sus hijos y sus hijas, ¿no? Tiene consecuencias sobre la salud de todos y justamente una de las consecuencias o los desenlaces más fatales es de este caso que estamos hablando, ¿no? Sí. Donde hay un homicidio. En el caso de los hombres golpeados son los menos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje, digamos, en cuanto a violencia? Tengamos en cuenta que es difícil manejar estadísticas porque no todo se denuncia. En general. En estadísticas oficiales de hospitales, y hay un montón de centros, digamos, donde, digamos, no existe el registro que es volcado, ¿no es cierto?, a datos que después puedan condecirse, ¿no?, y ponderarse. En nuestro país existe un subregistro, en realidad, de los casos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de casos, hablamos de aquellos que salen a la luz, los que son visibles, pero tengamos en cuenta que eso es un pequeño porcentaje, que detrás de esas mujeres, que en general son las víctimas de la violencia en el ámbito familiar, hay un montón de miles de mujeres, ¿no?, que están padeciendo este problema y por distintas cuestiones no lo pueden decir, no lo pueden denunciar. ¿Y de los visibles o de los conocidos, qué porcentaje hay de hombres golpeados? Generalmente las estadísticas y los relevamientos en este punto nos indican que estamos hablando de un 2 a un 3% de varones que puedan sufrir violencia en el ámbito familiar frente a un 70-80% de mujeres. Sí, y si a una mujer le da mucha vergüenza, ¿no es cierto?, admitir que es golpeada por su pareja o su expareja o quien sea, a un hombre le debe dar más todavía, con lo cual le debe costar hacer una denuncia. Este hombre aparentemente iba golpeado en su trabajo y no decía nada respecto de la violencia que vivía en su casa. Encontraba también a su chiquita golpeada y poco debía saber qué hacer. En general los hombres denuncian muy poco este tipo de situaciones, ¿no? En Capital Federal nosotros contamos con un recurso muy valioso para denuncias como es la Oficina de Violencia Doméstica, donde los varones también pueden ir ahí a hacer sus denuncias, pero también el porcentaje es muy bajo. En mi opinión esto tiene mucho que ver con una cuestión de socialización de género. ¿Nos lo explica, por favor, después de los títulos? Muchísimas gracias. Los títulos en Tarde a Tarde.